Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera, hoy es jueves 29 de enero del año 2026. El día de ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos compareció ante el Congreso, un comité del Congreso de los Estados Unidos que le cuestionaba a Marco Rubio de la administración Trump sobre la intervención de enero de este año en Venezuela para tratar de sacar, ¿no?, como lo hicieron exitosamente, al narcodictador Nicolás Maduro del poder y poder volver a restituir la democracia y la libertad del pueblo venezolano arrebatada tras 26 años de injerencia del castrismo y de la izquierda comunista internacional en suelo venezolano. Sabemos el costo: 8 millones de venezolanos han sido desplazados de su patria, han tenido que huir por la miseria, el hambre, la represión y todas las desgracias que el castrismo ha llevado a Venezuela. Sí, el castrismo, la cabeza de la serpiente, la madre de todas las dictaduras de Latinoamérica, 67 años violando los derechos elementales del pueblo cubano y millones de cubanos igual desplazados, fusilados, desaparecidos en el estrecho de la Florida, en la selva del Darién, tratando de alcanzar la libertad en el río Bravo. Y lamentablemente pues hemos tenido que pagar nuestros pueblos de Latinoamérica un alto precio por las tiranías de Latinoamérica dirigidas desde La Habana por el cartel de La Habana, por Fidel, Raúl Castro y toda esta cúpula militar y dictatorial que se ha enriquecido a costa de la miseria y de la desgracia del pueblo cubano. Marco Rubio trató de defenderse de las acusaciones de congresistas al servicio de la izquierda y del comunismo, congresistas cómplices de estas mismas dictaduras que le cuestionaban sobre la captura de Maduro y le decían de que saliera de Venezuela, que dejaran a Venezuela tranquila a regir sus destinos, lo que más le conviene a muchísimos cómplices de estas tiranías de Latinoamérica. Sin embargo, muchos nos preguntamos ¿y qué viene después? ¿Cómo es posible que todavía hoy en Venezuela, a casi un mes que va a ser de esa operación exitosa, ¿no?, del ejército estadounidense para sacar al tirano Nicolás Maduro, no se resolvió el problema de una sola vez y también lejos de sacarlo del poder, terminaron de una vez y por todas con los miembros de ese cartel de los soles de Venezuela, ¿no? Este grupo de narcotraficantes militares y políticos venezolanos que, dirigidos por Nicolás Maduro, hoy se encuentran dirigidos por Delcy Rodríguez, que en las últimas horas ha sacado las uñas y dice que no se va a dejar gobernar ni se va a dejar que Washington sea el que rija los destinos de Venezuela. Ellos quieren seguir ahí robando, quieren seguir violando sistemáticamente los derechos elementales del pueblo venezolano, y vemos que todavía siguen muchísimos presos políticos en las cárceles de Venezuela, como mismo siguen muchísimos presos políticos en las cárceles de Cuba. Algún congresista de estos se le acercó a Marco Rubio y le habló sobre el tema de Cuba y le dijo que cambio de sistema. Señores, ¿qué es un cambio de sistema? Cambio de sistema es lo que acaba de suceder en Venezuela. Sacaron a Maduro y dejaron a Delcy Rodríguez y a la camarilla militar narcodelincuenta esta que dirige Diosdado Cabello, su hermano Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Narcochavista, y el general Vladimir Padrino López y toda esa casta de militares ladrones y abusivos que se han robado del erario público del pueblo venezolano, mientras han condenado a la mayoría de su pueblo a la represión, a la miseria y a tener que ser víctimas de un éxodo masivo por culpa de esa tiranía comunista implantada desde La Habana. Pues lo mismo sucedería en Cuba. El tema de Cuba se mantiene todavía en el aire y no se sabe realmente qué va a suceder con Cuba. Teníamos muchas esperanzas y las seguimos teniendo de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, finalmente defina la situación cubana, y Marco Rubio le dijo a ese congresista en respuesta de que no, que en Cuba hay que quitarlo todo. Cuba hay que hacer como se hizo en Polonia, que se eliminó el Partido Comunista, y en otros países de la antigua Europa del Este por sus crímenes de lesa humanidad contra esas naciones. El castrismo no puede tener cabida, no puede suceder lo que pasó en la antigua Unión Soviética, que los mismos generales y los mismos dirigentes corruptos del PECU son hoy los millonarios, son hoy los tipos pudientes, y a la cabeza está uno de los máximos responsables, Vladimir Putin, jefe de la KGB, un sicario al servicio del PECU y del Partido Comunista de la Unión Soviética, que se manchó las manos de la sangre de muchísimos soviéticos y que ahora es uno de los tipos más ricos del mundo y uno de los tipos que peligrosamente tiene al planeta a borde de una situación que pudiera desencadenar una tercera guerra mundial con su invasión a Ucrania y sus amenazas a los países libres de la Europa capitalista. Tenemos que seguir abogando porque el gobierno de los Estados Unidos de una vez y por todas entienda que el régimen castrista es el máximo responsable de todas las desgracias
del hemisferio y que también representa una flagrante amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Acabando con el castrismo, se acabaría con el resto de los problemas en Latinoamérica, porque el castrismo es el que con su doctrina de miseria, de hambre, de desgracia, de odio hacia los Estados Unidos, es el que ha sembrado toda la el terrorismo y todo lo malo que ha sucedido en casi 7 décadas en Latinoamérica y en gran parte del mundo, incluidos los Estados Unidos de América. En el tema cubano vimos cómo lamentablemente en la noche de ayer un hombre de 38 años, un padre de 2 niños, un hombre casado con su esposa que fue su novia desde la adolescencia en Morón, Ciego de Ávila, falleció instantáneamente víctima de una tarima puesta para un acto político que al final un funcionario corrupto del municipio de Morón en la provincia de Ciego de Ávila nunca mandó a retirar. No se sabe las causas por las que lo retiraron, tal vez nunca las sepamos, pero sí vamos a denunciar esto. Ese hombre falleció en el acto allí, iba en la moto, estaba todo oscuro, no había ningún tipo de señalización, iluminación, ni una barrera de contención contra ese amasijo de hierro donde unas horas antes se había hecho un acto político por el aniversario del natalicio de José Martí, a quien han vilipendiado y utilizado los comunistas y los castristas en su favor, y al final el hombre falleció. Otro, peor aún, otro segundo caso más de otro hombre igual en moto, minutos o horas después corrió la misma suerte y llegando al hospital de Morón falleció también. Estoy buscando la información de ese otro joven que falleció también y es lamentable que sigan ocurriendo estas cosas. En las carreteras cubanas diariamente, a pesar de no haber combustible, de que la mayoría de los cubanos no tienen un transporte para moverse, ocurren muchísimos accidentes que si lo comparamos por la estadística poblacional de Cuba es catastrófico. En Cuba todo es una desgracia, en Cuba la delincuencia sigue campeando por su respeto. Vemos cómo los policías son los principales corruptos. El que era jefe de la policía en San Miguel del Padrón lo pasan para el municipio de Playa. En el municipio de Playa tiene un entramado de negocios allí que, para que tengan una idea, el hombre se ha comprado un Jeepy Willy de $60,000 en Cuba, en la Cuba, y ese Jeepy Willy a quien se lo tiene que haber facilitado que lo comprara aquí en los Estados Unidos, porque es un carro moderno, es un carro de alta gama, es un carro que para poderlo comprar usted tiene que tener familia en el extranjero o usted tiene que tener muchísimo dinero producto de la corrupción que impera en Cuba para poder lograr hacer esas cosas. Mucha gente me han escrito y me han atacado por un caso que denunciaron desde Bahía de una pizzería que en Los Altos tenía un grupo electrógeno. Señores, los hospitales no tienen mucho de ellos funcionando porque están rotos los grupos electrógenos. Muchas entidades que necesitarían tener un grupo electrógeno no lo tienen. ¿Cómo es posible que una pizzería pueda contratar una grúa del Estado y pueda instalar un grupo electrógeno que lleva combustible, que por demás el régimen dice que no tienen combustible y por eso tienen condenado al pueblo? Para poder montar un negocio de esa envergadura? Dicen, no, son gentes emprendedoras que no tienen nada que ver con el régimen y que han empezado de cero. Señores, en Cuba, si usted monta un negocio de envergadura donde maneje cientos de miles de pesos y miles de dólares mensualmente, usted tiene que, por lo menos tiene el ojo del régimen arriba de usted. Y usted tiene que tener sobornado ahí a Malanga y a su puesto de vianda. Yo soy cubano, llevo 20 años fuera de Cuba y jamás en mi vida ningún cubano con su sacrificio, con su sudor y con su miserable salario ha podido emprender ni salir adelante bajo ese régimen dictatorial que los únicos que viven, emprenden y salen adelante son los hijos, nietos, testaferros y principales enchufados de la cúpula dictatorial. Fuera de eso allí, más nadie tiene cabida para progresar ni para prosperar en Cuba. Y eso lo sabe hasta Malanga, como decimos el buen cubano. Pero nada, vamos a seguir desde La Tijera News denunciando los crímenes del castrismo. Vamos a seguir llevándole a ustedes la realidad de lo que allá acontece. Una realidad de cada vez más apagones, más miseria, más desgracia, más dolor y más castrismo, señores. Todo esto se traduce en más castrismo. Lázaro Alonso Sánchez, hola Juan, buenos días, bendiciones y saludos de Cienfuegos, la Perla del Sur. Me imagino que ya de la Perla no le quede mucho brillo por culpa del castrismo, pero hace muchos años visité Cienfuegos camino a Trinidad y me resultó una ciudad muy linda, muy limpia, la gente muy amable, todo muy bonito, y a pesar de la miseria que siempre hubo en Cuba, en Cienfuegos vi un poco más de... Estoy hablando en los años 90 más o menos, vi un poco más surtida la cosa que en el resto del país. David Fuente Oliva, buenos días mi hermano, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, gracias por seguirme, hermano mío. Daisy Borbón, Dios, patria y libertad, bendiciones.
Roldán Gil López, saludos mi hermano, bendiciones, que siempre me has estado apoyando por años nuestra página para poder seguir llegando a más personas con la verdad de lo que en Cuba acontece. Gracias siempre por tu ayuda y por tu colaboración. Y nada, mi gente, aquí ven cómo está Cuba, aquí ven cómo la negligencia conduce a la muerte de personas inocentes que por culpa de los dirigentes corruptos que debe de estar haciendo su trabajo. Señores, se acabó la marcha comunista esta, castrista. ¿Por qué no enseguida llegó la misma brigada que rápidamente montó todo ese andamiaje y desmontó ese amasijo de hierro? Ahora hay 2 jóvenes muertos, ahora hay 2 familias enlutadas y a nadie le interesa. Esperemos que a través de estas denuncias se tomen medidas y se tomen medidas severas con el dirigente corrupto que, debiendo haber tomado la decisión de haber retirado ese amasijo de hierro tan pronto se acabó ese show martiano que hicieron ayer en Morón Ciego de Ávila, finalmente lo hagan. Dailén Romero quiere unirse a tu video. Vamos a ver, Dailén, si te puedes unir. Te estoy aceptando ahí. Vamos a ver si me lo permite. Aceptar, agregar. No sé si lo permitirán, a ver si tú con tu conexión, no sé si estás en Cuba, si con tu conexión te puedes agregar. Ahí está dando agregando. Vamos a esperar a ver. Mercy Velázquez Guerra, saludos desde La Habana, saludos y bendiciones. Daisy Acosta, te digo amigo. Dailén Romero, bendiciones mi vida, bendiciones también para ti. Nivia Saldívar, en Cuba todo es una desgracia, dice usted. ¿Y por qué no hablan de lo que no nos dejan pasar petróleo? ¿Por qué no habla de las causas? Habla de miseria. No sabe usted lo que es miseria humana. Sí, ¿cómo no voy a saber? Yo soy víctima de la miseria humana, soy víctima del castrismo opresor que con el cuento y el engaño del falso bloqueo ha tenido al pueblo cubano condenado a la miseria, al hambre y a todas las desgracias, mientras sus hijos y sus nietos viven en Europa, viven aquí en Estados Unidos, han invertido billones y billones de dólares que le han robado al pueblo cubano. Le pregunto, Nivia, ¿sabe usted dónde va a parar los billones y billones de dólares que el régimen castrista recibe anualmente por concepto de exportaciones, por concepto de envío de remesas, de recargas, de turismo y todos los ingresos que recibe esa dictadura opresora? ¿Sabe usted que diariamente por años el régimen castrista ha recibido miles y miles de toneladas de petróleo, primero desde Venezuela, en los últimos meses lo está recibiendo desde México y se lo estaba vendiendo a China en aguas territoriales o en aguas internacionales cerca a Cuba, mientras le dicen al pueblo que no hay petróleo? ¿Cómo es posible que el 31 de diciembre y 1 de enero todas las termoeléctricas funcionaran a plena capacidad y no hubiera un solo apagón en el territorio nacional y días después volvieran de nuevo a 3 años ininterrumpidos de apagón? Todo es una mentira. El régimen opresor castrista vive de la mentira y ha vivido enriqueciéndose a costa de la miseria y de la desgracia y de la mala gestión económica, política y social que por 67 años han desgobernado al pueblo cubano. Usted, si quiere seguir viendo la mesa redonda, quiere seguir viendo el programa Sin Filo y quiere seguir viendo el menticiero castrista para que le digan lo que usted quiere escuchar y lo que usted quiere creer, usted es dueña de hacerlo. Yo vivo en democracia y en democracia yo puedo hacer lo que me plazca y denunciar incluso los males de mi país, el país donde vivo, el país que me acogió como un hijo adoptivo. Así que le aconsejo a usted que busque información, que no se deje llevar por la de trapo, por la que los de la prensa oficialista del castrismo diariamente le mienten y le dicen a través de sus medios de prensa desinformadores y al servicio de la tiranía opresora castrista, y busque medios alternativos. No me busque a mí, pero busque a cualquier otro medio alternativo y quítese ese velo que tiene en la cara del bloqueo, que el bloqueo no existe, el bloqueo nada más que existe en su hogar, en el apagón que tiene en su casa y en su refrigerador vacío, porque los miembros de la tiranía opresora castrista nunca han sufrido de ese bloqueo del que tienen condenado al pueblo cubano. Un momento, que tenga buen día. Nunca lo han sufrido. Entonces no me venga con la retórica del régimen opresor castrista, que toda esta gente es tan rico fuera de Cuba, sus hijos y sus nietos, mientras la familia cubana, los millones de cubanos que han padecido por 67 años esa tiranía opresora, siguen viviendo cada vez más en la miseria. Este es el único país, Cuba es el único país del mundo donde los diputados todos levantan la mano a cualquier decisión impopular, en cualquier decisión para seguir afectando y haciendo que el pueblo cubano viva cada vez en más miseria, bajo más represión, con más hambre y con más desesperanza. Porque en cualquier otro país del mundo los congresistas, los senadores alzan su voz, protestan y le exigen al gobierno que tome medidas para resolver los problemas que diariamente los aquejan. El único país donde todo está bien
Cuando todo está mal es Cuba, pero ¿sabe por qué todo está mal? Porque existen todavía personas como usted que, sabiendo la verdad, quieren tapar el sol con un dedo y quieren justificar las miserias del castrismo. No, el castrismo es el único y máximo responsable de toda la desgracia del pueblo cubano, y son cómplices los que defiendan las miserias de ese castrismo, que es el máximo responsable de los crímenes de lesa humanidad, no solamente contra los cubanos, sino contra todos los países del hemisferio y del resto del mundo donde han llevado su ideología de miseria, de odio, de desgracia y de muerte. Y por eso seguiremos alzando la voz. Roldán Gil López, pregúntale cuántos huecos... Tranquilo. Claudia Fundora, debe tener más miseria que nadie. Esas son las personas que defienden a esta gente. Así mismo es, Claudia, tienes toda la razón. Los más miserables son los más comunistas, son los más castristas, son los más roboilusionarios, porque en Cuba nunca ha habido una revolución. En Cuba lo que urge ahora mismo es una revolución popular, como la Revolución Francesa, que el pueblo, cansado del hambre, de la miseria y del abuso de la monarquía, como está la monarquía castrista hoy en el poder desde 1959, tomaron la Bastilla y liberaron a Francia, hicieron la Revolución Francesa. Eso sí es una revolución, porque Francia, casi 180 años después, es una de las naciones más prósperas de Europa, es una de las naciones más brillantes, es la ciudad de la luz, París, gracias a que se libró de la monarquía. En Cuba no hay una revolución socialista, en Cuba hay una monarquía militar absolutista dirigida por Raúl Castro y por los generales corruptos, delincuentes, abusadores y criminales de lesa humanidad de esa cúpula dictatorial castrista. En Cuba tiene que pagar todo el Consejo de Estado, todo el Comité Central, todo el buró político, cada uno de los dirigentes corruptos que por su culpa el pueblo cubano padece el hambre, la miseria y la desgracia. Y por eso seguiremos alzando nuestras voces desde La Tijera News y desde todas las plataformas comprometidas con la libertad y con el fin de las tiranías comunistas, como es el castrismo, el narcochavismo y el sandinismo, y no callaremos hasta que Cuba sea libre, hasta que Venezuela finalmente se pueda despojar de la narcodictadura chavista, hasta que Nicaragua finalmente salga del sandinismo opresor, criaturas gestadas y creadas desde el cartel de La Habana, desde la familia dictatorial castrista, que siempre ha sacado ventaja a costa de la miseria, la desgracia, la separación, el dolor y el sufrimiento de millones y millones de cubanos desde la isla, desde el exilio y desde cualquier confín de este mundo donde hay un cubano que haya tenido que huir de la tiranía opresora castrista. Por ello seguiremos alzando la voz y seguiremos llevándole a ustedes la verdad de lo que acontece en Cuba y en el resto del mundo, y lo haremos con veracidad y con inmediatez. Yo les deseo una linda jornada de jueves, que Dios me los bendiga, libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo cubano. El fin de la tiranía opresora castrista está cada vez más cerca, y con el favor de Dios Cuba será libre y podremos volverla a reedificar de las cenizas que va dejando el castrismo a su paso, de la miseria que va dejando esa tiranía opresora, y haremos de Cuba lo que fue siempre: la llave del Golfo, la perla del Caribe, la luz de la América, una de las naciones más prósperas y una de las naciones más alegres y adelantadas para su época, hasta el año 1959, que llegó la oscuridad, la miseria y el dolor y la muerte del castrismo. Claudia Fundora, Patria y Vida. Dailén Romero, gracias, bendiciones. Marisol Falcón Martínez, bendiciones. Mario, un abrazo y un beso para ti. Bendiciones para todos, gracias por seguirnos. Compartan esta directa para poder seguir llegando a más personas con la verdad de lo que acontece en Cuba y en el resto del mundo, y hacerlo gracias a ustedes con la veracidad y la inmediatez que siempre nos ha caracterizado. Yo les deseo una linda jornada. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Patria, Dios y libertad. Bendiciones.